Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de esta unidad número 7, que son las obligaciones de sujeto plural. Bueno, comienza el análisis de la unidad con el tema de la diferenciación entre obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles están tratadas en el artículo 805 del Código Civil y Comercial. Dice que son aquellas que tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial, es decir, son aquellas obligaciones que permiten la posibilidad de que la prestación pueda ser fraccionada, ya sea en partes iguales o en partes desiguales. ¿Cuál era aquella obligación que era una obligación divisible por excelencia? Las obligaciones de dar suma de dinero. ¿eh? Son obligaciones que son susceptibles de ser cumplidas parcialmente o de manera fraccionada. El Código Civil anterior, en cuanto a la metodología, fue muy criticado porque trataba las obligaciones divisibles e indivisibles como si nada tuvieran que ver con respecto al tema de las obligaciones respecto del sujeto. Y en realidad la importancia, la trascendencia que adquiere esta clasificación de obligaciones divisibles e indivisibles es cuando existe pluralidad de sujetos. Porque si la obligación es de sujeto singular, es decir, un solo acreedor y un solo deudor, la obligación siempre es de naturaleza indivisible porque siempre se cumple por entero. Eso surge expresamente del artículo acá 807. Si solo hay un acreedor y un deudor, la prestación siempre debe ser cumplida aunque su objeto sea divisible. ¿eh? O sea, la trascendencia, la importancia de esta clasificación radica justamente en la pluralidad de los sujetos. En virtud de esto y sobre todo de los antecedentes del derecho comparado es que la metodología del nuevo Código Civil y Comercial ha cambiado. Es decir, este código ya trata a las obligaciones divisibles o indivisibles previo a lo que es el tratamiento de las obligaciones de sujeto plural. Ahí ustedes verán, las obligaciones divisibles e indivisibles están tratadas en la sección sexta del artículo 805 al 824, y en la sección que sigue, que es la séptima, trata a las obligaciones de sujeto plural. Otro de los cambios importantes que se producen en cuanto a la metodología es que el Código Civil anterior trataba las obligaciones divisibles, definía las mismas, determinaban los principios, los requisitos y los efectos. Y cuando hacía referencia el código a las obligaciones simplemente mancomunadas, volvía a repetir los mismos artículos, eran una repetición literal de esos mismos artículos. Por eso es que el nuevo código ustedes van a ver, cuando veamos ahora las obligaciones simplemente mancomunadas, en lo que hace a los efectos, remite a las disposiciones normativas según el objeto sea divisible o indivisible. Y de esa manera evita una reiteración innecesaria de normas. Es decir, la otra aclaración es que a las obligaciones simplemente mancomunadas únicamente se pueden aplicar cuando la prestación es de naturaleza divisible. Si la prestación es de naturaleza indivisible, ya no se aplican las disposiciones o los principios de las obligaciones simplemente mancomunadas y se aplican los principios de la indivisibilidad. Bueno, respecto de los requisitos, está en el artículo 806, dice que la obligación puede ser materialmente fraccionable, de modo que a cada una de las partes tenga la misma calidad en el todo. La IB dice no quedar afectado significativamente el valor del objeto ni ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. Es decir, necesariamente para que la obligación sea divisible, esta tiene que poder ser fraccionada o susceptible de cumplimiento parcial, como por ejemplo el caso de las obligaciones de dar suma de dinero. O, por ejemplo, el tema también, ¿por qué no?, de un inmueble como puede ser un campo, donde muere el dueño del campo y lo suceden sus dos herederos, sus dos hijos. Es decir, se puede dividir el campo por la mitad en partes proporcionales que le van a corresponder a cada uno de los hijos. Lo mismo si un inmueble, es decir, una casa de
dimensiones amplias, sobre todo con un frente amplio, podría ser dividido por la mitad entre los dos hijos. Ahora, si la propiedad no tiene dimensiones significativas, sobre todo el frente, por ejemplo, tiene 5 metros, y tenemos que dividir esa propiedad entre estos dos hijos, es imposible, porque a cada uno de los hijos le tocaría un frente de 2,5. Esa propiedad sería antifuncional, antieconómica. Entonces lo conveniente en esa situación es vender la propiedad, y lo que se obtiene como contraprestación, esa suma de dinero, se divide en parte proporcional a los dos herederos. Eso es lo que dice el inciso B de este artículo 806. Bueno, con respecto al tema del principio de división, como yo le dije, es decir, el tema de la divisibilidad únicamente tiene su razón de ser cuando estamos en presencia de una obligación de sujeto plural. Por eso, en ese caso, la prestación, vamos a ver si es divisible o indivisible, y de acuerdo a eso se va a determinar los efectos en una o en otra. Si existe un solo deudor y un solo acreedor, siempre la obligación se cumple por entero, y en ese caso la obligación sería de naturaleza indivisible, que es lo que dice el artículo 807. Bueno, el artículo 808 dice: si la obligación divisible tuviese más de un acreedor o más de un deudor, se fracciona en tantos créditos o deudas iguales como acreedores y deudores haya, siempre que en el título constitutivo no se determinen porciones distintas. Es decir, se puede dividir todo en partes iguales, 90 dividimos 30 para cada uno, o bien se pueden determinar en forma distinta si eso surge de el mismo contrato. Por ejemplo, a uno le corresponde 20, al otro le corresponde 30 y al otro le corresponde 40. Es decir, eso va a surgir expresamente de lo que las partes hayan establecido en ese contrato. Si nada establecieron, se divide en partes proporcionales o en partes iguales. Tantos acreedores como deudores haya dentro de esa obligación. Con respecto al tema de los efectos, ahora vamos a ver, cuando veamos las obligaciones simplemente mancomunadas, vemos los efectos ahí. Con respecto a las obligaciones indivisibles, la definición es a contrario sensu de lo que es la divisible, es decir, son aquellas obligaciones que no son susceptibles de cumplimiento fraccionado, de cumplimiento parcial. El concepto de indivisibilidad está directamente relacionado e inversamente proporcional a lo que determina la divisibilidad. Lo que impide el cumplimiento fraccionado es la prestación. Es decir, si yo le tengo que entregar un auto a dos personas, no puedo partir el auto por la mitad, porque ya ese objeto perdería su razón de ser, sería antifuncional. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es entregarle ese auto a uno de los sujetos. Es la prestación la que me impide el cumplimiento fraccionado. Ustedes acá tienen que marcar la diferencia con las solidarias. ¿Por qué es importante marcar la diferencia entre las indivisibles y las solidarias? Porque parten de un aspecto que es común a ambas. ¿Cuál es ese aspecto? Que en las dos obligaciones el acreedor le puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación. Si de eso tienen en común ambos tipos de obligaciones, pero tienen diferencias importantes. La primera diferencia radica en la naturaleza de la obligación. ¿Por qué? Porque el cumplimiento íntegro en la solidaridad surge de lo que es la naturaleza del vínculo, es decir, de cómo están obligados esos sujetos. Es decir, ya que lo determina el contrato o lo determina la ley. Por ejemplo, en un contrato como el contrato de locación dicen que el inquilino y el garante responden solidariamente. Ahí el contrato me está determinando ese tipo de obligación. Ilegal, por ejemplo, el caso del padre y la madre, dice: los padres son solidariamente responsables por los daños que ocasionan sus hijos. En ese caso, la ley me está determinando la solidaridad y la responsabilidad de los padres. Es decir, surge de la naturaleza del vínculo. En la indivisibilidad surge la naturaleza de la prestación.
la prestación es la que impide el cumplimiento fraccionado. Por eso, si la prestación se torna de cumplimiento imposible porque la cosa se destruyó, porque la cosa desapareció o salió fuera del comercio, en ese caso esa obligación que era de cumplimiento imposible, que era de naturaleza indivisible, como por ejemplo un auto que se destruyó, eso se va a traducir en el pago de una indemnización de daño y perjuicio. Y esa indemnización de daño y perjuicio es una suma de dinero. Entonces eso que era indivisible se vuelve divisible. Por lo tanto, de cumplimiento fraccionado. En la solidaridad no interesa eso. Independientemente de que el auto se vuelva imposible de cumplimiento y se traduzca en el pago de una suma de dinero, el cumplimiento sigue siendo íntegro, porque la solidaridad no surge de la naturaleza de la prestación, sino de la naturaleza del vínculo. Otra diferencia en materia de sucesión, es decir, si en la solidaridad muere uno de los obligados, lo suceden sus herederos. Bueno, los herederos ya no pagan de manera íntegra. ¿Por qué? Porque la sucesión extingue la solidaridad y cada heredero únicamente paga en razón de su cuota hereditaria. En la indivisibilidad no. Los herederos siguen respondiendo de manera íntegra porque la prestación es la que me impide el cumplimiento fraccionado. La culpa y la mora en la indivisibilidad tienen efectos personales, es decir, responde solamente a aquel sujeto que incurrió en culpa o a aquel sujeto que está en mora. En cambio, en la solidaridad tiene efectos expansivos. Y con respecto al tema de la renuncia, a la solidaridad se puede renunciar. Y esa obligación que era solidaria se transforma en una obligación simplemente mancomunada. En cambio, a la indivisibilidad, no, yo no puedo renunciar, es decir, yo no puedo decir este auto que no se puede dividir, ahora se va a dividir. No, porque no depende de la voluntad del sujeto, sino lo que impide es la naturaleza misma del objeto de la prestación. Y esas son las diferencias más importantes entre una y otra. Y son importantes los efectos de determinar los efectos, porque los efectos son comunes en la solidaridad y en la indivisibilidad y solamente están marcadas por estas diferencias. Después las clases de indivisibilidad. Ustedes tienen la indivisibilidad material, la intelectual y la legal. En el código de Vélez-Sarsfield solamente existía un solo tipo de indivisibilidad, que era la material, que era aquella en la cual la prestación, el objeto, no era susceptible de cumplimiento fraccionado. Como por ejemplo el auto entregarle a dos personas. Esa era una indivisibilidad material. Bueno, la doctrina, y sobre todo de acuerdo a los antecedentes del derecho comparado, comenzaba ya a hablar de otro tipo de indivisibilidad, que era la convencional o intelectual. Pero en nuestro Código Civil de Vélez no regulaba ese supuesto de indivisibilidad. No obstante, la doctrina decía que en virtud de un principio general, que es que todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido, y en virtud de la autonomía de la voluntad se podía admitir los supuestos de indivisibilidad convencional. Bueno, esto que no estaba regulado en el código anterior, ahora tiene regulación expresa en este nuevo código que establece las tres clases de indivisibilidad en el artículo 814. Hay indivisibilidad si la prestación no puede ser materialmente dividida. Indivisibilidad material. Si la indivisibilidad es convenida, en el caso de duda, si hay indivisibilidad o solidaridad, se considera solidaria. Esto es importante porque los efectos que vimos en cuanto a las diferencias no son iguales en una y en otra. Entonces no es lo mismo que sea solidaria que sea indivisible, como por ejemplo cuando la prestación se hacía imposible. En las indivisibles, esa obligación se transformaba en una obligación de cumplimiento parcial porque el objeto ya era divisible, y en la solidaria el cumplimiento seguía siendo íntegro. O si lo dispone expresamente la ley. Por ejemplo, un caso de indivisibilidad legal del nuevo Código Civil y Comercial en materia de servidumbre real, el que surge expresamente del artículo 2165. ¿Bien? Después tienen lo que son las prestaciones indivisibles.
y están enumeradas en el artículo 815, se consideran indivisibles, por ejemplo, las obligaciones, perdón, las obligaciones de dar cosa cierta son de naturaleza indivisible, las obligaciones de hacer, como principio general, este principio general tiene excepciones cuando son obligaciones de hacer convenidas por medidas, como por ejemplo, cuando una persona se obliga a realizar, por ejemplo, la construcción de un muro medianero. Bueno, el muro medianero se hace por metro cuadrado, entonces esa obligación de hacer es divisible. O por ejemplo, los caminos o las rutas se hacen por kilómetro de ruta. Entonces también es una obligación que puede ser fraccionable o divisible. Las otras obligaciones que son indivisibles siempre son las de no hacer, y las obligaciones accesorias cuando la obligación principal es de naturaleza indivisible. En ese caso, la accesoria también sigue la suerte de la obligación principal. Y después tienen otro tipo de indivisibilidad, que es la indivisibilidad propia e impropia. La propia es la que estuvimos hablando. ¿eh? Todo el análisis que hicimos respecto a la indivisibilidad hace referencia a la indivisibilidad propia, es decir, aquella en la que el acreedor le puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación en razón justamente de la naturaleza de la misma. Eso sería una indivisibilidad propia. Y la impropia es impropia porque es un supuesto distinto, es decir, se efectúa de manera irregular o imperfecta. Se tienen que dar determinadas características para que se dé esta indivisibilidad. ¿Cuáles son esas características? Que únicamente pueden ser cumplidas por todos los acreedores o por todos los deudores en forma conjunta. Es decir, por ejemplo, yo acreedor le tengo que exigir a todos, no a uno, a todos los deudores en forma conjunta el cumplimiento de la obligación. El ejemplo característico muy elocuente es el caso de la obligación a escriturar cuando el titular dominial de la cosa ha muerto. Y entonces lo suceden sus 5 hijos, los 5 herederos. De la única manera que se puede materializar la escritura traslativa de dominio es si los 5 hijos firman la escritura traslativa. De otra manera es imposible. Donde uno solo de los hijos, donde uno solo de los herederos se niegue a firmar, es imposible de que esa venta se materialice. Ahí necesariamente todos juntos tienen que cumplir con esa obligación. Esa sería una indivisibilidad impropia. Y eso es todo, divisibilidad o indivisibilidad. Ahora entramos a los supuestos de obligaciones de sujeto plural. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, te escucho. Si en el caso de la venta de un inmueble los hijos son menores, esos hijos tienen que tener seguramente algún representante. En caso de representantes legales serían el padre o la madre, o bien en el tema de, si no tienen el tal padre o la madre, pueden tener representantes convencionales. Para que esos representantes puedan disponer de esos bienes, necesitan un poder especial o un poder general, y dentro del poder general tienen que tener la habilitación para poder realizar ese tipo de actos. De otra manera, imposible. Te muestro sin ningún problema cuáles son obligaciones, pero tenés que tener código. Es un artículo del Código Civil la que te dicen cuáles son las obligaciones divisibles, pero ya te muestro.
Si el hijo no está representado en ese acto, no tiene capacidad y esa venta es nula, digamos. Tiene una nulidad relativa, pero es nula, es decir, tiene un vicio. Sí, si está representada por la madre, el hijo menor, no habría ningún inconveniente para que se materialice el acto, digamos. ¿Eh? La madre es una representante legal del menor, seguramente el que era titular dominial era el esposo, el padre que murió. En ese caso, si la madre firma en representación del hijo menor, no habría ningún tipo de inconveniente. Sí, sí, ningún tipo de inconveniente. Te muestro es un artículo del código que es el 815. Dice, se consideran indivisibles las prestaciones. Dice, la de dar cosa cierta, las obligaciones de hacer, excepto que hayan sido convenidas por unidad de medida, y el deudor pueda liberarse mediante el cumplimiento parcial, o la de no hacer, o la accesoria cuando la obligación principal es indivisible. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a las obligaciones de sujeto plural. Bueno, las obligaciones de sujeto plural son aquellas obligaciones donde existe pluralidad de sujeto en alguno de los polos. Es decir, o hay pluralidad de deudores o pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores y acreedores a la vez. Esa pluralidad de sujeto puede ser originaria o derivada. Es originaria cuando la obligación comienza siendo ya una obligación de sujeto plural, como por ejemplo en el contrato de locación. Esa obligación nace ya con dos sujetos pasivos, el inquilino y el garante. Los dos son obligados solidarios. Entonces esa sería una obligación de sujeto plural pasivo. No obstante, esa obligación puede haber nacido como una obligación singular, es decir, un solo sujeto activo, un solo sujeto pasivo, y por un hecho sobreviniente, que puede ser la muerte de uno de estos sujetos, lo sucedan su heredero. Entonces, esa obligación que era de sujeto singular se transforma por un hecho sobreviniente en una obligación de sujeto plural. Esa pluralidad de sujeto puede ser disyunta o conjunta. La pluralidad disyunta lo que existe es una pluralidad de sujetos indeterminado inicialmente, es decir, los sujetos están obligados de manera alternativa y van seguidos, como dice la doctrina, de la conjunción o. Me debe 100 pesos Juan o Pedro. Una vez que yo determino quién es el que me va a pagar, Juan, Pedro es como que nunca existió dentro de la relación jurídica. Estas obligaciones disyunta o disyuntiva no tenían regulación normativa en el código anterior. Por eso la doctrina discutía qué disposiciones normativas se le aplicaban y la doctrina estaba dividida. Algunos decían que se le aplicaban las disposiciones de las obligaciones solidarias en cuanto les resultaban compatibles y otros decían, como el caso de Pizarro, que se le aplicaban las disposiciones de las obligaciones simplemente mancomunadas que eran más compatibles con este tipo de obligaciones. Bueno, este tema fue subsanado por el Código Civil y Comercial, ya que ustedes tienen un capítulo específico referente a las obligaciones disyuntivas, e inclusive uno de los artículos de este tipo de obligaciones hace referencia a qué disposiciones normativas se le van a aplicar en forma supletoria, y son las disposiciones de las obligaciones simplemente mancomunadas. O sea, ya ahora no hay ninguna discusión al respecto de qué disposiciones se le aplican y que inclusive qué disposiciones se le aplican en forma subsidiaria. Y las obligaciones de sujeto plural conjunto es cuando existen pluralidad de sujetos y todos los sujetos están obligados entre sí. Este tipo de obligaciones de sujeto plural conjunto se denominan obligaciones mancomunadas. Bueno, dentro de las obligaciones mancomunadas tienen las mancomunadas simples y las mancomunadas solidarias. Dentro de las obligaciones mancomunadas simples están definidas en el artículo 825
y son aquellas obligaciones donde los créditos y las deudas se dividen en tantas partes como acreedores y deudores haya, es decir, forman distintos tipos de obligaciones, son vínculos jurídicos disociados entre sí, no existe ningún tipo de vínculo entre los mismos, funcionan de manera independiente y surgen del artículo 825. Dice, la obligación simplemente mancomunada es aquella en que el crédito y la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares e independientes entre sí, como acreedores y deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deuda y crédito distintos de los unos de los otros. Es decir, hay pluralidad de sujetos, pero cada acreedor únicamente puede exigir su cuota parte en el crédito. Y cada deudor solamente está obligado a cumplir su cuota parte en la deuda. Por eso es que cada relación jurídica es una relación jurídica autónoma e independiente respecto de la otra. Al ser vínculos jurídicos autónomos e independientes, los efectos de este tipo de obligación, de las obligaciones simplemente mancomunadas, son efectos personales. Son efectos personales porque los vínculos jurídicos son distintos. Entonces, si uno de los deudores incurre en culpa, el único que va a pagar la indemnización por la culpa va a ser ese deudor. Si otro de los deudores incurrió en mora, el único que va a pagar intereses va a ser ese deudor. Si la obligación prescribió respecto de uno de los obligados, el único que va a estar alcanzado por los efectos de la prescripción va a ser ese sujeto. Los efectos son efectos estrictamente personales. En el tema de la insolvencia, si uno de los deudores en las obligaciones simplemente mancomunadas es insolvente, la insolvencia es soportada por los acreedores. ¿Por qué? Porque si un acreedor va y le dice al deudor, pagame lo que me debes, y el deudor le dice, soy insolvente, no tengo cómo pagarte, cuando el acreedor vaya y le exija al otro deudor, lo único que le puede exigir es su parte proporcional, su cuota parte en la deuda. No le puede exigir la parte proporcional del deudor que era insolvente. Esto es una diferencia con la solidaridad, porque en la solidaridad yo no exijo la cuota parte, sino exijo el cumplimiento íntegro. Entonces, si uno de los sujetos es insolvente, yo hoy le exijo de manera íntegra al otro. Entonces, la insolvencia en la solidaridad ya no lo soporta el acreedor, sino la soportan los deudores. Lo que ustedes tienen que grabarse acá es que los efectos en las obligaciones simplemente mancomunadas son efectos personales, porque son vínculos jurídicos absolutamente autónomos e independientes entre sí. Están totalmente disociados entre sí. Ahí tienen el tema de lo que le dije hoy respecto de los efectos, que es el artículo 826, que lo que hace es remitir a las disposiciones normativas del capítulo respecto de si la obligación es de objeto divisible o indivisible. A la simplemente mancomunada únicamente se le aplican los efectos de la divisibilidad, porque son comunes, hacen referencia al cumplimiento fraccionado en el cual cada deudor debe su cuota parte en la deuda y cada acreedor solamente puede exigir su cuota parte en el crédito. Si la prestación es de naturaleza indivisible, ya dejan de aplicarse las disposiciones normativas propias de las obligaciones mancomunadas simples y se aplican los principios de la indivisibilidad. Este es un cuadro de las obligaciones, de los efectos de las obligaciones divisibles, donde ustedes ven de que los efectos son estrictamente personales. Si hay el reconocimiento de la deuda por parte de un deudor, el efecto es estrictamente personal, no afecta a los demás deudores. Después, la insolvencia de uno de los deudores no afecta a los demás. ¿Por qué? Porque la insolvencia de los deudores en la simplemente mancomunada la soportan los acreedores. La deuda se fracciona entre los deudores. En la simplemente mancomunada, el deudor solo responde por la parte de su obligación. Cada acreedor solo tiene derecho a exigir el pago de la parte que le corresponde y cada deudor solo puede estar obligado a pagar la cuota que le corresponda en la deuda.
Es decir, son todos principios que derivan expresamente de lo que es el efecto personal. Si se estipula una cláusula penal en el contrato, ella va a alcanzar únicamente al deudor moroso y solamente por la parte que le corresponda pagar a ese deudor. Vuelvo a repetirle, los efectos en las obligaciones simplemente mancomunadas son efectos personales. Involucran a cada uno de los sujetos que interviene dentro de esa relación jurídica. El principio que se aplica acá en las obligaciones de sujeto plural es el principio del fraccionamiento. Es decir, hay una presunción de que todas las obligaciones de sujeto plural son simplemente mancomunadas. Para que la obligación sea solidaria o de objeto indivisible, eso tiene que surgir expresamente, en el caso de la indivisibilidad, de la naturaleza de la prestación, y en el caso de la solidaridad, de la ley o de la convención de las partes. Como le dije hoy, ¿cuál es un supuesto de solidaridad legal? El caso de la responsabilidad de los padres por el hecho de su hijo. La responsabilidad de todos los que participan en la cadena de distribución de los bienes en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 40. El fabricante, el proveedor, el vendedor, todos los que participan en la cadena de distribución son solidariamente responsables por los daños que pueda generar el defecto de la cosa o del servicio en los consumidores o usuarios. O en el tema de lo que es la solidaridad convencional, aquella que surge expresamente del contrato, como es en el contrato de la ocasión. Si no surge expresamente la ley, si no surge expresamente el acuerdo de voluntades, la obligación es simplemente mancomunada. Por lo tanto, la obligación se fracciona en tantas partes iguales o desiguales como acreedores o deudores haya. Eso es todo la obligación simplemente mancomunada. ¿Alguna pregunta? Paso a la solidaridad. Bueno, en las obligaciones simplemente mancomunadas yo le dije que el acreedor solamente le podía exigir al deudor su cuota parte en el crédito y el deudor solamente estaba obligado a cumplir su cuota parte en la deuda. En la solidaridad, el acreedor le puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación, independientemente de lo que ese deudor deba. Es más, en algunos casos, ese deudor al cual yo le exijo el cumplimiento íntegro no debe nada, como por ejemplo el garante en un contrato de locación. El que está usufructuando el bien es el inquilino y el que debe pagar el alquiler por el usufructo de ese bien es el inquilino. Y el que vive en el departamento del inquilino, o sea que si la cosa se deteriora es por responsabilidad del inquilino. Bueno, si el inquilino se va debiéndome 3 meses de alquiler y entregándome un departamento totalmente deteriorado, yo lo voy a demandar por daño y perjuicio. Y la acción la puedo dirigir directamente contra el garante. Y el garante en realidad no generó los daños, ni tampoco es, de alguna manera, es responsable de que el inquilino no haya pagado el alquiler. Sin embargo, es un obligado solidario y por lo tanto yo le puedo exigir el cumplimiento íntegro. Entonces, ese garante que me pagó el total de la obligación se va a subrogar después en mi derecho para cobrarle al inquilino todo lo que él pagó. En ese caso, esta persona no debía nada y va a ir por el cumplimiento total de la obligación contra el verdadero obligado. Estas obligaciones solidarias derivan del artículo 827, dice hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originado en una causa única, cuando en razón del título constitutivo, contrato de la ley, como el caso de los padres o el caso de la responsabilidad solidaria que surge de la Ley de Defensa del Consumidor, su cumplimiento total íntegro puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. Las clases de solidaridad y tienen solidaridad activa cuando hay pluralidad de acreedores, solidaridad pasiva cuando hay pluralidad de deudores, o puede ser mixta cuando hay pluralidad de acreedores y deudores a la vez. La solidaridad, como le dije, no es el principio general,
sino la excepción, el principio general, que en todas las obligaciones de sujeto plural se presume que son simplemente mancomunadas. Para que sea solidaria, tiene que surgir expresamente del contrato, es decir, del vínculo jurídico o de la ley. De otra manera, no hay solidaridad. Bueno, después tienen los efectos, les muestro acá para que ustedes vean cómo funciona esto en el tema de los efectos. O sea, ustedes tienen tres acreedores. Acá tienen los acreedores. Acreedor 1, acreedor 2, acreedor 3. Y tienen los deudores 1, deudor 2, deudor 3. Esta es una obligación solidaria. Bueno, ustedes tienen dos tipos de efectos. Tienen los efectos que surgen de la relación acreedor-deudor, que Trigorrepresa llama a esos efectos verticales. Es de la relación, es decir, cómo este acreedor le va a exigir al deudor y cómo este deudor va a pagar esa obligación al deudor. ¿Qué pasa si esa obligación prescribe respecto a uno de los deudores? ¿Qué pasa si este deudor incurre en culpa o en mora? Todo eso surge de esta relación deudor-acreedor. Bueno, este deudor que debía 30 pesos, este debe 30 pesos y este 30 pesos, hacen un total de 90 pesos. Este deudor que debía solamente 30 pesos, cuando el acreedor le exija, le va a exigir el cumplimiento íntegro de la prestación, es decir, los 90 pesos. Entonces, este le va a pagar los 90 pesos al acreedor. Bueno, cuando le paga al acreedor, este deudor se va a subrogar en los derechos del acreedor para exigirle a este y a este su parte proporcional. Estos efectos entre los codeudores entre sí y entre los coacreedores entre sí, Trigorrepresa llamaba efectos horizontales, que son los que surgen de las relaciones internas entre los sujetos, que es lo que vamos a ver ahora con posterioridad. Ahora lo que vamos a analizar son los efectos verticales, que son la relación entre deudor y acreedor. Por ejemplo, el primero de ellos ahí le dice, el Power le dice el pago. ¿Cómo debe pagar el deudor? El deudor le debe pagar de manera íntegra a cualquiera de los acreedores. Él puede efectuar el pago íntegro a cualquiera de los acreedores. Ese principio general tiene una excepción. La excepción es que, a no ser de que haya sido requerido el cumplimiento primero por uno de los acreedores. Si uno de los acreedores ya le demandó el pago íntegro, le tiene que pagar a ese acreedor. Si le paga a un acreedor distinto por una relación de amistad, de parentesco, lo que fuere, quien paga mal paga dos veces. ¿Cómo se llama ese principio que tiene el acreedor que primero reclama? Ese principio que figura ahí, principio de prevención, y surge expresamente del Código Civil y Comercial. Después lo otro, el tema de la insolvencia, lo que le dije, la insolvencia de uno de los deudores en las obligaciones solidarias ya no la soportan los acreedores como la simplemente mancomunada, la soportan los deudores, porque si este le reclama a este y le dice, deudor 1, pagame los 90 pesos, soy insolvente, ¿qué va a hacer el acreedor? Va contra el deudor 2. Y al deudor 2, ¿cuánto le va a exigir? Los 90 pesos. Entonces, la insolvencia la soportan los deudores. En las obligaciones simplemente mancomunadas, como le dije yo, como los vínculos jurídicos eran autónomos, independientes los unos de los otros, los efectos son personales, porque están totalmente disociados entre sí. En la solidaridad ocurre todo lo contrario. Es decir, acá los vínculos están asociados entre sí, están coligados entre sí, entonces los efectos ya no son personales, son expansivos. Si este incurre en culpa, todos pagan la culpa. Si este incurre en mora, todos pagan los intereses. Si la obligación prescribe para uno, prescribe para todos. Los efectos
En las obligaciones solidarias son efectos expansivos. En las obligaciones simplemente mancomunadas son efectos personales. ¿Estamos? Mismo el pago. Después tienen lo que es la exigibilidad, es decir, cómo exige el acreedor. Y el acreedor le puede exigir el cumplimiento íntegro de la prestación a un deudor o a todos los deudores en forma conjunta. El beneficio que tiene, que por ahí, ¿qué es lo que se hace? El acreedor directamente elige de todos estos deudores quién es el mal solvente y va contra ese y le exige el cumplimiento íntegro. Ahora, si ese sujeto al que yo le exijo el cumplimiento íntegro termina resultando insolvente, yo para poder accionar contra lo demás tengo que probar esa insolvencia, lo que en términos judiciales es muy largo el proceso. Entonces, por ahí lo más conveniente desde el punto de vista práctico en una demanda es demandarlo, exigirle a todos. Y dentro de ese proceso, si uno de los sujetos te resulta insolvente, desistí de la acción contra ese y seguí contra el otro sin necesidad de tener que probar la insolvencia de este. Es decir, se te van a cortar y simplificar lo que son los términos procesales. Es más práctico desde el punto de vista procesal. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo se extingue la solidaridad? La solidaridad se extingue de tres formas. Por renuncia, es decir, cuando yo renuncio a la solidaridad, no renuncio a la obligación, sino solamente estoy renunciando a cómo los sujetos están vinculados entre sí, es decir, renuncio a la solidaridad. Esa obligación, ¿en qué se transforma? En una obligación simplemente mancomunada. Deja de exigirse de manera íntegra y ya le tengo que exigir a cada uno de los sujetos en forma proporcional, es decir, su cuota aparte. Bueno, esa renuncia puede ser total o parcial. Es decir, ustedes tienen 3 deudores, renuncio a la solidaridad respecto a los 3. Entonces le exijo la parte proporcional a cada uno. Esa sería una renuncia total o absoluta. Y la renuncia parcial es cuando renuncia a la solidaridad respecto de una de los sujetos. Por ejemplo, como le dije, los 3 debían cada uno 30, el total hacía 90. Bueno, cuando voy y le exijo a uno de los deudores, le digo, ¿cuánto debo en realidad? Me dice, debo 30. Bueno, págame tus 30. Entonces ahí estoy renunciando a la solidaridad respecto de ese sujeto. Pero cuando me vaya y le exija al resto, le exijo el cumplimiento íntegro. Pero el cumplimiento íntegro deducía la parte proporcional del deudor que ya cobré. Ergo, ¿cuánto le voy a reclamar? 60 pesos. La renuncia puede ser absoluta, total o relativa, parcial. Y surge expresamente de 2 artículos del Código Civil y Comercial, que son el 836 y el 837. También se extingue la solidaridad por sucesión, que era una de las diferencias que yo le marqué hoy, con la indivisibilidad. Si uno de los obligados solidarios muere, le suceden sus herederos. Los herederos ya no están obligados al cumplimiento íntegro, sino que cada uno paga en razón de su cuota parte en la herencia. Y la otra forma en la que se extingue la solidaridad es por subrogación. Es decir, ustedes, el deudor paga de manera íntegra y se subrogan los derechos del acreedor para cobrarle a los otros codeudores su parte proporcional. Cuando va a cobrarle a los otros codeudores la parte proporcional, únicamente le exige su cuota aparte. Entonces la subrogación extingue la solidaridad y se transforma en una obligación simplemente mancomunada. Y estas son las relaciones internas, que son los efectos lo que llamaba Trigo Represa, efectos horizontales, que son las relaciones entre los codeudores y coacreedores entre sí. Fíjense, ustedes tienen acá los 3 acreedores, acreedor 1, acreedor 2, acreedor 3. Y los 3 deudores, deudor 1, deudor 2, deudor 3. Bueno, como le dije, cada uno debía 30, hacen un total de 90. Bueno, este acreedor que exige los 90, en realidad su crédito era 30, este 30 y este 30. Bueno, este le demanda al deudor por el cumplimiento íntegro de la prestación y este le paga los 90 pesos. Bueno,
Este sujeto deudor que pagó los 90 pesos, ahora le va a exigir a este y a este su parte proporcional. Dentro de esta relación interna entre los codeudores entre sí, rige lo que se llama el principio de contribución. Los codeudores contribuyen entre sí para pagarle la parte que le corresponde a este deudor que hizo el pago íntegro. Y este acreedor que recibió los 90 pesos, en realidad su crédito era 30. Entonces le tiene que dar la parte proporcional a cada uno de los otros acreedores. ¿Cómo se llama este principio? Principio de participación o de distribución. Estos contribuyen, estos distribuyen. Y se aplican los mismos artículos, que son los artículos que figuran ahí, se aplican tanto a la solidaridad como a la indivisibilidad, que son los artículos 840 y el artículo 841. Fíjense lo que ocurre acá en materia de insolvencia, que rige el artículo 842, acá lo tienen en la parte de abajo, la insolvencia dentro de las relaciones internas. ¿Por qué? Este pagó los 90 pesos. Entonces va a ir al segundo deudor y le va a decir, deudor 2, pagame los 30 que vos debés. El deudor 2 le dice, no tengo nada, soy insolvente, no tengo, estoy con un serio problema financiero, no tengo cómo pagarte. Entonces la insolvencia de este deudor 2 se reparte proporcionalmente entre los solventes. ¿Qué quiere decir? Los 30 pesos del deudor 2 van 15 para este y 15 para este. Entonces, cuando yo vaya y le exija al deudor 3 la parte proporcional, lo que le voy a reclamar son 45 pesos. Eso surge del artículo 842, dice, la cuota correspondiente a los deudores insolventes es cubierta por todos los obligados, es decir, por los obligados solventes. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen los dos artículos que se aplican. Es decir, el tema acá es cómo este deudor que pagó todo le va a reclamar la parte proporcional a cada uno de los deudores. Yo acá le puse 30 a cada uno, pero puede ser de que no surja del contrato. O lo mismo acá los acreedores. Entonces, las reglas de la contribución y la regla de la participación se rigen por los artículos 840, 841 y 848, que en realidad remite a las disposiciones del artículo 841. ¿Qué determinan esas reglas? Que para saber cuánto tiene que pagar cada uno de los deudores o cuánto le corresponde a cada uno de los acreedores, a lo primero que tengo que estar es a lo pactado, es decir, a lo que surge el contrato. Si del contrato no surge nada, dice a la fuente, a la finalidad de la obligación, o en su caso, a la causa de la responsabilidad. Por ejemplo, en el tema de lo que es la fuente, es decir, cómo, por ejemplo, estaban obligados esos deudores. Esta obligación de estos deudores era de una SRL. Entonces, lo que me va a permitir saber cuánto es la parte que le corresponde a cada uno de los deudores es cómo cada uno de los socios limitó su responsabilidad en esa SRL. Ahí, ese tipo de sociedad es lo que me va a permitir saber cómo contribuye cada uno. Si aún de acuerdo al tema de la causa de la responsabilidad, por ejemplo, no va a responder de la misma manera el autor del hecho ilícito que el encubridor. El encubridor solamente va a responder en el caso de que haya obtenido algún tipo de beneficio con el encubrimiento. Entonces, en ese caso me va a determinar el mismo supuesto quién es el que va a estar obligado al cumplimiento de esa obligación. En ese caso, de acuerdo a la causa de la responsabilidad. Y en todos los otros supuestos en lo que no surja de la fuente, de la circunstancia o de lo pactado, siempre es en cuotas iguales, que el último inciso, que es el inciso D. Dice, si por aplicación de estos criterios no es posible determinar la causa de contribución, se entiende que participan en partes iguales. Este principio, tanto de contribución del artículo 841, se da tanto en la relación entre deudores, contribución,
como en la relación entre acreedores, participación o distribución. ¿Eh? Y eso es lo que tiene que ver con las relaciones internas entre los coacreedores y codeudores entre sí. Y por último, tenemos lo que son las obligaciones concurrentes o obligaciones también llamadas insoluum. ¿Cuál es la característica que tienen estas obligaciones concurrentes? Que hay un solo acreedor, un solo objeto debido, pluralidad de deudores y pluralidad de causas. Estas son las 4 características de este tipo de obligaciones concurrentes. Las obligaciones concurrentes no tenían regulación normativa en el código anterior. Sin embargo, se admitía la existencia de la misma porque había muchos supuestos en los cuales se aplicaban este tipo de obligaciones. Entonces, lo que hace el Código Civil y Comercial es incorporar expresamente las obligaciones concurrentes justamente en la sección 8ª, introduce las obligaciones concurrentes a partir del artículo 850. El 850 la define y el artículo 851 determina cuáles son todos los efectos que derivan de estas obligaciones concurrentes o insoluum. Fíjense lo que dice el artículo 850. Dice, son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Lo único que le falta a ese artículo 850 es que existe un solo acreedor, que es la otra característica de este tipo de obligaciones. Vuelvo a repetir, pluralidad de deudores, pluralidad de causas, un solo objeto y un solo acreedor. Bueno, el tema de los casos de obligaciones concurrentes o insoluum, hay muchos supuestos dentro de este Código Civil y Comercial, como por ejemplo la responsabilidad del principal y el del dependiente, la responsabilidad de los padres y del hijo. La responsabilidad de los padres por los hechos de su hijo es solidaria, pero la responsabilidad de los padres y del hijo es concurrente o insoluum. La responsabilidad del dueño o guardián por los daños ocasionados por el hecho de las cosas, soy riesgosa y peligrosa, también es una obligación concurrente. La responsabilidad de los médicos y de los entes asistenciales también es una responsabilidad concurrente, es decir, existen muchos supuestos de responsabilidad. La responsabilidad del asegurado y de la aseguradora también es una responsabilidad concurrente o insólita. Es decir, hay muchos supuestos de este tipo de responsabilidad. Las diferencias con las obligaciones solidarias, al igual que en el tema de la indivisible, tienen que partir del punto en común. ¿Cuál es el punto en común? De que en las obligaciones insolubles el acreedor le puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación. Ustedes tienen ya del concepto 2 diferencias bien marcadas. La primera diferencia bien marcada es que en el caso de las obligaciones concurrentes, la obligación del cumplimiento íntegro deriva de distintas causas fuentes. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad del hecho ocasionado por el dependiente, responde el dependiente, responde el dueño de la empresa y va a responder también la compañía de seguro. ¿Cuál es la fuente por la que va a responder el chofer? La responsabilidad civil. ¿Cuál es la fuente por la que va a responder el dueño de la empresa? El contrato de trabajo que lo unía con el dependiente. ¿Y cuál es la fuente por la que va a responder la aseguradora? El contrato de seguro que lo unía con la empresa. Es decir, las causas fuentes son fuentes distintas. Todos responden de manera íntegra, pero por distintas fuentes. En la solidaridad deriva de una sola fuente que puede ser la voluntad de las partes o la ley, pero de una sola. Entonces, la otra diferencia es que en solidaridad los intereses están asociados, coligados entre sí, entonces los efectos son efectos expansivos. En las obligaciones concurrentes, como son distintas las causas, son distintas las obligaciones, los efectos son personales. Por ejemplo, la culpa o la mora de uno de ellos no extiende la obligación al resto. La prescripción operada respecto de uno de los supuestos no extiende los efectos a los otros tipos de obligación.
La otra diferencia que también le marqué respecto al concepto es que en las obligaciones concurrentes hay un solo acreedor. En las obligaciones solidarias puede haber pluralidad de sujetos activos. Acá un solo acreedor. Y lo otro que le dije, los efectos son efectos estrictamente personales. Este artículo, que es el artículo 851, en todos estos incisos que están acá, le determinan los efectos de las obligaciones concurrentes. Bueno, la primer parte de estos efectos es lo que tienen en común con las obligaciones solidarias. Por ejemplo, el acreedor le puede requerir el pago a cualquiera de los deudores, de manera simultánea, sucesiva, al igual que en las obligaciones solidarias. Punto en común. Dice, el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los demás, idéntico al de las obligaciones solidarias. La dación en pago, la transacción, la innovación, la compensación realizada por uno de los deudores que satisfaga el interés extingue la obligación respecto de todos los deudores. Efecto expansivo, igual que en las obligaciones solidarias. Es decir, donde cambia, por ejemplo, dice la prescripción, la interrupción o la suspensión no producen efecto suspensivo en los obligados concurrentes. Ahí le marca una diferencia con las obligaciones solidarias. Es decir, todos los efectos que están mencionados en este artículo 81 le determina lo que tienen de común con la solidaria y en lo que le marca, digamos, las diferencias también con ese tipo de obligaciones. La otra efecto principal es que en este tipo de obligaciones concurrentes, como las causas eran distintas y al no haber interés asociativo entre los obligados, como que en un principio se desconocía la posibilidad de que exista relaciones internas entre los obligados, es decir, lo que se llama acción de reintegro. El sujeto que pagó de manera íntegra sí puede reclamarle a los otros codeudores la parte proporcional. En principio se negaba al no haber interés asociativo, pero después la doctrina comenzó a admitir y sobre todo admitió la Corte. La Corte comenzó a reconocer esta acción de reintegro dentro de lo que eran las obligaciones concurrentes, como por ejemplo en el supuesto de que el principal o la aseguradora pague los daños ocasionados por el dependiente por una actitud culpable del dependiente, porque éste conducía en estado de ebriedad y a excesiva velocidad. El principal termina pagando, paga la aseguradora, ellos van a tener acción de regreso contra el dependiente. ¿Eh? Lo mismo en el caso, por ejemplo, del médico y el ente asistencial. Si el que comete la mala praxis es el médico, por un error grosero del médico, y el que termina pagando el sanatorio o el ente asistencial después va a ir contra el médico para recuperar lo que pagó. Es decir, se comienza a admitir en determinados tipos de supuestos esta acción de reintegro. Y esto que era interpretación de la doctrina de la jurisprudencia, hoy está reconocido expresamente por el Código Civil y Comercial en este inciso, el inciso H. Dice, la acción de contribución del deudor concurrente que pagó en contra de lo demás se regla por las relaciones causales que originan la concurrencia. En igual situación que lo hace el tema de las obligaciones solidarias en el artículo 841. Las normas subsidiarias que se le aplican a las obligaciones concurrentes, en cuanto resulte compatible, porque vimos que varios efectos son comunes, es el tema de las normas de la solidaridad. Y eso es todo la unidad número 6. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? O si no, la cosa juzgada, le explico lo de la cosa juzgada del artículo 832. El efecto, le explico primero ahí a Paula Mancilla el tema de la cosa juzgada que se me pasó ahí dentro de los efectos, pero le explico para que entiendan. Se aplica el mismo principio, sí, ya expliqué la disyuntiva, cuando marqué para Victoria Silva, ¿no? Las disyuntivas expliqué que las obligaciones de sujeto plural pueden ser disyuntas o conjuntas. Y expliqué las disyuntivas, inclusive le dije que antes no tenían regulación legal y que se le aplicaban de manera subsidiaria las obligaciones solidarias o las simplemente mancomunadas, que estaba dividida el criterio de la doctrina.
y que este nuevo código sí las incorporó expresamente, hoy tienen incorporación expresa, ustedes la tienen en la parte final de este capítulo, a las obligaciones disyuntivas, ahí tienen la regulación legal e inclusive qué disposiciones normativas se le aplican en forma supletoria, que son las disposiciones de las obligaciones simplemente mancomunadas. Miren, le explico el de la cosa juzgada. Ustedes tienen acreedor 1, acreedor 2, acreedor 3. Deudor 1, deudor 2, deudor 3. Bueno, se entabla una acción entre este acreedor y deudor. Esta acción es una acción judicial, es decir, hay una demanda judicial. Este acreedor lo demandó judicialmente a este deudor. Y en esta relación entre estos deudores sale una sentencia. Y esa sentencia con autoridad de cosa juzgada, es decir, una sentencia ya inatacable. Bueno, el tema es, ¿esa sentencia que se dictó en esta relación entre este acreedor y deudor tiene efectos expansivos, como en todos los supuestos de la solidaridad, respecto de los codeudores o respecto de los coacreedores? En principio no. ¿Por qué no? Porque si tuviera efecto expansivo se estaría vulnerando un derecho constitucional muy importante, que es el derecho en defensa a juicio o el del debido proceso. Entonces, como se vulneraría lo que sería el derecho en defensa en juicio de los otros deudores, no tiene efecto expansivo. Entonces, lo que hizo la ley es determinar quién tiene la sentencia favorable. Si el que obtuvo la sentencia favorable fue el deudor, ¿eh? En ese caso, los codeudores pueden invocar los efectos de esta sentencia, pero únicamente contra el acreedor que fue parte en el juicio, nunca contra los que no fueron parte. Si la sentencia favorable la obtuvo el acreedor, los coacreedores pueden invocar los efectos de la sentencia, pero únicamente contra el deudor que fue parte, nunca contra los que no fueron parte en el juicio, justamente para no vulnerar el principio de defensa en juicio o de la garantía del debido proceso. Eso es. Es decir, lo que obtienen la sentencia favorable, los coacreedores o los codeudores únicamente pueden invocar contra el sujeto que fue parte en el juicio, que perdió ese juicio, no contra los coobligados que no intervinieron en el mismo. Eso es lo que surge del artículo 832 y lo que estaba también regulado en el Código Civil anterior. A ver, según el daño que causa el dependiente por falta de infracción. Sí, en realidad es el dependiente va a responder frente al principal siempre y cuando exista responsabilidad por parte del dependiente. Es decir, si el dependiente realizó un hecho fuera de la función encomendada o de las tareas encomendadas y sobre todo con una actitud culpable, y va a tener que hacer frente. Ahora, si él estaba desempeñando su función y en virtud de lo que es el ejercicio de la función se ocasiona un daño, en ese caso el principal va a responder y el dependiente no va a tener por qué responder de ese daño frente al principal, digamos, porque derivó de una función específica del tipo de actividad que desempeña, digamos, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más? No sé, algo me preguntaron arriba, me olvidé de... ¿Ninguna? Bueno, lo único que queda pendiente, vemos, estamos en comunicado a través del grupo para ver cómo se va a desarrollar el tema del parcial. Ya le digo, en el día de ayer hubieron muchísimas complicaciones, sobre todo se saturó el tema del aula virtual, entonces complicó